Ley de leyes, siempre recurrimos a ella. Hablar de la Constitución finalmente es entender el orden, las reglas de juego cotidianas, a mediano plazo, a largo plazo, y tenemos una en vigencia desde el año 93. El viernes hizo el anuncio, hoy se ha materializado, ya entró la carta formal firmada por el presidente de la República a mesa de partes dirigido a la presidenta del Congreso. Proyecto de ley de reforma constitucional para que una asamblea constituyente elabore una nueva constitución política. Eso, en principio, nos lo van a preguntar a nosotros en el próximo mes de octubre. Y nosotros tenemos que contestar si queremos una asamblea constituyente. Una vez instalada la asamblea constituyente, si los ciudadanos lo quieren, se reformaría la Constitución. Yo los invito un poco a reflexionar sobre el momento en el que se presenta esto. Las Bambas, paralizada. El paro agrario no va a tener solución porque hay un desabastecimiento de fertilizantes que depende de Rusia y no lo vimos a tiempo. Los aeropuertos estuvieron paralizados y se puso en evidencia la falta de pericia para negociar una huelga de controladores aéreos que puso en jaque a todo el país. En el tema de corrupción, ¿dónde están los sobrinos del presidente? Hay recompensa, pero ¿no ese es un saludo a la bandera? ¿Y dónde está su hombre de confianza? Confianza. ¿Ustedes en quién confían? Y si alguien traiciona su confianza, ¿no hacen cuestión de Estado? ¿Qué acto condenatorio sobre Bruno Pacheco ha tenido el presidente? También ha comprometido las autoridades eclesiásticas el propio presidente. ¿Por qué? Porque si admite que el cardenal Barreto lo ayude a desbloquear carreteras, luego las cosas se complican más porque le bloquea a Nica y se vienen paros sucesivos y le dice, bueno, el propio presidente, sí, vamos a dar un cambio y va a haber un nuevo gabinete con gente idónea, con gente proba. ¿Por qué insisten desde el Ejecutivo en poner siempre a un ministro que tiene denuncia de violencia familiar o está vinculado a un crimen no esclarecido o tiene antecedentes de, finalmente, de machismo exacerbante en un país donde estamos tratando de ir contra la corriente? Entonces, en este contexto donde las cosas se han desbordado, la población está muy susceptible desde que finalmente también perdimos en Lima Capital y Callao el derecho a ir a trabajar, el derecho a libre tránsito. Nos encerraron sin darnos ninguna explicación. Entonces, me parece que las cosas han ido complicándose desde aquel 5 de abril en que nos encierran sin justificación alguna. La reacción de la presidenta del Congreso ante esta consulta, que ya la pelota está en su cancha. Escuchemos. Ese es un tema que no está en la Constitución, es inconstitucional. Es inviable, por lo cual, si envían eso, podrían ser pasibles de una denuncia constitucional. Es una distracción. Acá nadie es ingenuo. Sabemos muy bien lo que quieren. Desde el primer día que asumí la mesa directiva, la presidencia del Congreso, sabía que el objetivo era cerrar el Congreso. Siempre ese fue el discurso. Son tan incompetentes que no pueden poner ni siquiera la cuarta dosis. Imagínate si no pueden poner una vacuna, ¿qué constitución van a hacer? Claro, la presidenta del Congreso se refiere a esta última crisis donde se aplicó mal la vacuna de Moderna. Debieron poner 50 microgramos y pusieron 100. Y en vez de admitir el error y pedir disculpas, dicen que no pasó nada, que es una exageración de la prensa. Y las cosas no van bien. Si no hay capacidad de autocrítica, si no hay capacidad de enmienda, me parece que no hay liderazgo alguno y se va deteriorando cada vez más esta crisis. Le doy la bienvenida al constitucionalista Omar Cairo. Mauricio, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Importantísimo interpretar, conocer y dominar nuestra Constitución, como usted lo sabe, y nos va a ayudar a interpretar varias cosas. Primero, hay una declaración también de la presidenta del Congreso, apenas ya entra en agenda lo de la Asamblea Constituyente y el posible cambio de la Constitución, que lo que quiere, dice ella, el Ejecutivo es disolver el Congreso. ¿Qué dice la Constitución en cuanto a las posibilidades del Ejecutivo de disolver al Congreso? ¿Es esta una medida que podría llevar al Ejecutivo a disolverlo si es que el Congreso no la acepta? No.
No. Y en principio este proyecto, si uno lo mira detenidamente, es un retroceso del gobierno respecto de la pretensión inconstitucional que tenía de recolectar firmas y con esas firmas hacer una consulta para que el pueblo, como así llamaban a los consultados, dijera sí o no a la Asamblea Constituyente y sin pasar por el Congreso. Eso era contrario manifiestamente al artículo 206 y esto es distinto. Ese es un proyecto por el cual el presidente de la República plantea una modificación a la Constitución siguiendo el trámite del artículo 206. Porque tú dijiste hace un momento que el presidente ha dicho que nos van a consultar en octubre. No nos van a consultar en octubre, nos van a consultar en octubre si esto lo aprueba el Congreso con el procedimiento del 206. O sea, si es que el Congreso aprueba este proyecto con 66 votos, por lo menos, en una legislatura y se ratifica en un referéndum, nos consultarán en octubre. Si queremos, perdón, sí nos van a preguntar si el Congreso lo aprueba, importantísimo esto que hay que remarcar porque entra por la Comisión de Constitución, ¿no es cierto? Pero importantísimo que lo que nos van a preguntar, y ojo, aquí también ya hay voces, obviamente, con interés político de, pero qué tanto miedo, dejen que contesten. Nos van a preguntar si queremos asamblea constituyente o no. Y esa asamblea es la que modificaría la Constitución. Sí. Ese es el orden de... Lo que ocurre es que para el Congreso es muy sencillo. Ni siquiera esto debería llegar al Pleno si el Congreso tiene una oposición tajante contra ese proyecto. La Comisión de Constitución lo archiva y se acabó el problema. Ya deja de existir esa posibilidad de consultar. Digo problema para no ponerme en posición de uno u otro, problema para quienes no están de acuerdo con este mecanismo. Pero lo peor que se puede hacer es a partir de esto desatar una crisis cuando el mecanismo lo tiene en sus manos el Congreso. El Congreso lo archiva en la Comisión de Constitución. En el Pleno no lo respaldan más de 65 votos y esto se archiva. Y se termina el problema. Lo que ocurre es que con los problemas del Perú, el Congreso actúa de una manera, para decirlo en términos lo más neutrales posible, es extraña. El Congreso decía que el ministro de Transporte era intolerable, que el ministro de Salud era impresentable, el agua racimada y todo esto. El ministro de Salud ha permanecido más de 2 semanas, casi un mes. Cuando fue a ser interpelado, un representante de la derecha parlamentaria le dice: tiene usted 30 días para que nos demuestre, pero Dios mío. El almirante Montoya. Pero imagínate, entonces... Le dijo, le vamos a dar un mes más de prueba. Y el ministro de Transportes ha estado 7 meses. Y el Congreso, y lo que es más impresionante, el Congreso pretendía, ha admitido a trámite, porque sí han admitido a trámite, una denuncia constitucional contra el presidente por nombrar ministros impresentables que el Congreso los mantiene en el cargo. Entonces, creo que esa tendencia, yo no sé si es involuntaria, yo no sé si eso es distinguir el bien del mal, no lo sé. Pero, esto se soluciona archivándolo en la Comisión de Constitución. Ya, que no suene a un archivamiento vertical, que no suene a un archivamiento arbitrario. Explícanos que el archivamiento es democrático, respetuoso y que hay argumentos por los cuales la Comisión de Constitución, que preside la congresista Juárez, en compañía de otros congresistas. Tampoco es que la presidenta dice esto no pasa y no pasa. Se tiene que someter a votación. Y si esa comisión no lo pone en la agenda de un pleno, no pasa, se queda ahí nomás. Pero esa salida que se decidirá con todos los integrantes de la Comisión de Constitución es respetuosa, democrática, sensata, porque tampoco creo que políticamente se debe dar a nadie argumentos para victimizarse. La victimización a veces funciona. Yo creo que no. ¿Sabes qué? No me quieren. ¿Sabes qué? Soy provinciano. ¿Sabes qué? Los blancos quieren dominar el país. ¿Sabes qué? Y es momento que los pobres tomen el poder. Lo cual sería una manipulación porque desde el punto de vista constitucional el Congreso tiene la facultad discrecional de aprobar o desaprobar cualquier proyecto. Entonces, eso es el encargo que tiene el pueblo. No tiene un mandato imperativo del pueblo de votar a favor o en contra. La decisión que tome va a ser válida, a favor o en contra. Ahora, el Congreso tiene herramientas para una estrategia de resolución de la crisis. El Congreso puede archivar esto.
Está bien, lo archivamos. No procede, No, y por lo tanto no se ve en el pleno y ni siquiera pasa a la exactamente, votación. Se queda en la comisión y sin denostar, de Constitución. y sin denostar a nadie, puede decir, respetamos su postura en la Constituyente, pero no estamos de acuerdo. Y no hay ningún Y problema. aquí está Eso la es lo votación democrático. abierta en la Comisión de Exactamente. Constitución. Votaron así. Pero nosotros presentamos un proyecto de reforma constitucional en virtud del cual se recorte el mandato presidencial y parlamentario, reformando la Constitución. Lo recortamos a 1 año y nos vamos todos, porque el pueblo quiere, el 76% quiere que se vaya el presidente y el 86% que se vaya el Congreso. Nosotros, congresistas, interpretando la voluntad popular, presentamos un proyecto de reforma constitucional para que este proyecto se apruebe y nos vayamos todos. Pero eso en estos términos procedimentalmente pertinentes. No decir que el presidente renuncie y nosotros lo vamos a hacer porque eso es posverdad, pues, porque posverdad quiere decir cuando alguien da afirmaciones que no se sustentan. Explícanos, por favor, cuál es la figura que existe en la Constitución vigente o en el reglamento del Congreso, mediante el cual el propio Congreso, sin la necesidad de las firmas de los ciudadanos, Sí, claro. o con la necesidad de las firmas... No se necesita. O sea, no estamos hablando del proyecto Sagasti, sino uno que tú estás planteando a través de esta conversación. Lo que ocurre es que el proyecto Sagasti puede ser presentado por el 0.3%, o sea, por los 75.600. 75.000 ciudadanos, que no me parece... pero también por el presidente y por los congresistas. O sea, el derecho... Prescindiendo de la opinión del presidente de la República. Exactamente. La iniciativa de reforma corresponde, artículo 206, al presidente, con aprobación del Consejo de Ministros, a los congresistas y a un número de ciudadanos, lo que dice Sagasti, 0.3. O sea, los congresistas pueden presentar, un grupo parlamentario presentar este proyecto de reforma. Y para sintonizar con lo que ha dicho la presidenta de la Comisión de Constitución, por unanimidad, aprobar la reforma constitucional que adelante elecciones presidenciales y parlamentarias. Pero lo que no se puede, porque ahí sí sería una reforma constitucional materialmente nula, materialmente agraviante ya del sistema, es pretender reformar la Constitución para recortar el mandato presidencial y el parlamentario no. O sea, que el presidente se vaya y los parlamentarios se queden. Porque eso puede procedimentalmente ser impecable, pero lo que hace es romper el equilibrio de poderes. En una situación de emergencia como esta, es pertinente que se vayan los dos, pero no que se vaya uno solo. Y además que se quede el que tiene mayor desaprobación, que es el Congreso. Entonces creo que la salida la tiene al alcance el Congreso para salvar el prestigio de una institución tan importante y no arrastrar a la institucionalidad con todos estos desaciertos que se han cometido por ambos lados. Hay errores gravísimos. La vacancia, se ha dicho hace un momento, y esto con todo respeto, que es el único mecanismo para destituir al presidente. No, no es el único, no es ni siquiera un mecanismo para destituir al presidente. El mecanismo es el juicio político y la vacancia no, porque la vacancia sirve para declarar que el cargo está vacío por situaciones objetivas. Mira tú, Mauricio, ¿cuáles son las causales de vacancia? Son la muerte, la incapacidad física, la aceptación de la renuncia, salir del territorio y no regresar. La vacancia no es un castigo, es la declaración de que el cargo está vacío. ¿Y a qué se refiere la incapacidad moral? Es un término del permanente. Permanente. O sea, es muy importante para mí el término permanente. ¿Sabes? Cuando una persona está en incapacidad moral, ¿sabes por qué? Permanente. ¿Sabes por qué? ¿Por qué la palabra permanente? Porque no es compatible con el término inmoralidad. Uno es inmoral siempre o no es. Pero ese término significa incapacidad mental, proviene del siglo XIX y se quedó ahí porque alude a una situación objetiva. Tú dijiste, por ejemplo, que el presidente no distingue el bien del mal. Si eso fuera cierto... Lo dijo Sagasti en un artículo. Y lo dijo Sagasti. Yo me imagino que... Me parece interesante su a mí reflexión. también. Pero si eso fuera cierto, cabría declarar su vacancia, no castigarlo, sino apiadarse de esta persona que perdió la cordura y decir que el cargo está vacío porque el señor ya no distingue lo que es bueno o es malo hoy día. Pero no porque lo dice el expresidente Sagasti. No. Hay un examen. De hechos que el Congreso podría exponer con paciencia ante la ciudadanía. Pero son cosas objetivas. Tiene que haber un examen psiquiátrico que determine que el señor no distingue el bien del mal. No es que yo esté en desacuerdo con lo que él hace. Y porque mira, no es lo mismo hacer reiteradamente cosas malas que no distinguir el bien del mal. ¿Crees que tiene el Tribunal Constitucional? Porque en su momento los ciudadanos
la clase política, la clase académica y los ciudadanos sentían que se había instalado una forma de hacer política con este recurso que tiene el legislativo, que está en la Constitución, que no es racional, porque es yo tengo 87 votos y aquí te mato con 87 votos. No me interesa si baje la Virgen María y me diga que tú eres inocente, no. Es 87 votos y se llama incapacidad moral permanente. Se usaba de una manera política y se pidió en su momento que el Tribunal Constitucional lo module, lo regule, lo interprete y no se hizo. ¿Cuánta responsabilidad tiene el Tribunal Constitucional en no haberlo hecho? El tribunal debió hacerlo aún cuando ya había el caso que motivó el proceso competencial, había terminado con el archivamiento, debió en su calidad de intérprete supremo establecer que la incapacidad moral es un supuesto de vacancia tan objetivo como la muerte o la renuncia, es la incapacidad mental. Y esclarecer que el juicio político, artículos 89 y 100, sirve para destituir al presidente por infracciones a la Constitución. Porque no es cierto cuando sí. Como por ejemplo violar la libertad de tránsito de los ciudadanos, que fue lo que pasó el 6 de abril. Por ejemplo. Sin fundamento alguno. Por ejemplo. Ahora, yo tengo el derecho tú puedes a ir a trabajar y tú me lo has impedido arbitrariamente. Mira lo siguiente. Tú te sientes afectado y el artículo 89 de la Constitución dice el afectado puede plantear una denuncia constitucional por infracción a la Constitución de juicio político. Esto pasa a la Comisión Permanente, su Comisión de Cuestiones Constitucionales y lo acusan ante el Pleno. Y lo pueden suspender, destituir o inhabilitar al presidente. Ese es el mecanismo válido porque el presidente se va a poder defender. En la vacancia no, porque la vacancia es para cosas, se murió, renunció, está paralítico. Que esto no sea una interpretación políticamente interesada, sino jurídicamente ilustrativa. Los ciudadanos necesitamos, me incluyo, estar muy bien informados. El señor es constitucionalista y nos ha dicho esta noche que dentro de la Constitución el Congreso, sin ir a la figura de la vacancia por incapacidad moral, podría cortar esta crisis porque la Constitución lo permite y es una salida democrática. Como usted lo ha detallado, ha leído el artículo, y se irían ambos poderes, acortan mandatos y convocamos elecciones. Eso usted lo ha argumentado, lo ha sustentado y que quede en el terreno de lo vigente, de las reglas del juego vigente. Si el Congreso lo va a usar o no, vamos a esperar pacientemente. Vendrán días en los que tenemos que apelar a la serenidad, a la esperanza, pero me parece que todos queremos salir de esto. Adicionalmente a eso, antes de terminar, la propuesta del control ciudadano en la que se tendrían que recolectar 75.000 firmas, que no parece inalcanzable, 75.000 firmas, ¿también es viable? Es para llegar a lo mismo. Es lo mismo. Son tres rutas. O lo presenta el presidente, o lo presentan los 75.600, o lo presenta un grupo parlamentario. Correcto. Ha quedado clarísima la interpretación, lo más aproximado a lo que ha leído, que es exacto, y por favor que esté provisto de apasionamientos y de temas que no tienen que ver. No tienen lugar en medio de una crisis. Yo tengo la razón, tú tienes la razón. Queremos un país con un norte, queremos autoridades respetables y queremos instituciones sólidas. Gracias, señor Omar Cairo, por acompañarnos. Al volver estaré conversando con el periodista Diego Salazar. Gracias, Mauricio.